Bien, ¿será que la iglesia pasará la gran tribulación? Bueno, muchas personas que son de la postura post-tribulacionista dicen que sí, eh, y utilizan el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 6 y dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces dicen que ellos, bueno, dicen ellos que esas personas que habían sido muertas, que estaban bajo el altar, eran personas de la iglesia. Bueno, a la luz de las escrituras vamos a comprobar lo que no, ¿no? Porque luego en Apocalipsis 7 se unen a ellos otro grupo de creyentes. Ya, entonces vamos a ver que a la luz de las escrituras la iglesia ya no está presente para el día de la gran tribulación, pues nunca la ha habido y nunca la habrá jamás. Vamos a esperar a que se conecten algunas personas para poder iniciar. Ok, entonces, como les seguía diciendo, Apocalipsis 6:9 serán personas de la iglesia, serán personas creyentes de la época de la gracia, los que estarán bajo el altar, que fueron muertos por la causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían en sí mismos. Bueno, muchos postribulacionistas afirman que sí. Muchos postribulacionistas dicen que aquí está la iglesia, los que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Miren, la iglesia siempre es un número pequeño, ¿ya? Un número muy pequeño. Figura de la iglesia podríamos decir que es Enoch, que fue arrebatado por la fe al cielo para no ver muerte. ¿Cuántas? Una persona, Enoch. Figura de Israel podríamos decir Noé, de los cuales Dios los protegió durante el diluvio. Entonces, figura del pueblo de Israel, Noé. Noé y su familia. Figura de la iglesia, Enoch, que fue puesto o traspuesto al cielo para no ver muerte. Entonces, la iglesia siempre es un número reducido, un número pequeño.
Inclusive el mismo Señor Jesucristo, yo no estoy inferenciando, el mismo Señor Jesucristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que llevan a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque angosta la puerta y espacioso el camino, y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, pocos, pero que la hallan, no que entran. Entonces la iglesia siempre es un número pequeño, es un remanente pequeño. La iglesia no es un número grande, como muchos esperamos que lo sea, o como muchos dispensacionalistas dicen que tienen sueños, visiones, mucha gente de muchas naciones siendo llevados al cielo. La iglesia es un número pequeño siempre. Entonces, en base a eso, la última oportunidad, la última manera de entrar al cielo es entregando tu vida por causa de Cristo. Y tienes que ser muerto, morir por la causa de Cristo, negarte a ponerte la marca de la bestia, negar al anticristo como rey, tener que sufrir persecución, hambre, tortura, por la causa de Cristo. Y así tendrás la última oportunidad para poder salvar tu alma durante la gran tribulación. Entonces, vamos a hablar un poco de escatología. Apocalipsis 6:9. Vamos a ver Apocalipsis 6:9. Cuando se abre el quinto sello, dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Luego en Apocalipsis 7, cuando Juan le pregunta el anciano a Juan, ¿quiénes son estos que han salido de la gran tribulación? Entonces Juan le dice, tú Señor lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces muchos utilizan este versículo para decir que la iglesia pasará la gran tribulación y que la iglesia pues es arrebatada, sí, o es llevada a los cielos aquí, en este punto. Pero si leemos bien el contexto, pues vemos que hay dos diferentes grupos. El primer grupo, cuando se abre el quinto sello, los que habían sido muertos, ¿sí?, por causa del testimonio de Cristo y la palabra de Dios, que piden, claman a gran voz, venganza, ¿no? Y luego en Apocalipsis 7, pues son personas, digamos, que también suben a la presencia del Señor. Inclusive el Señor les dice a los del anterior grupo de Apocalipsis 6:9 que todavía descansasen, o sea, que cesen de reclamarle la venganza por su sangre, porque todavía faltaba otro grupo de los cuales debían unirse a ellos eh, por causa suya también. Entonces ahí vemos dos grupos distintos, ¿ya? Entonces, ¿qué diremos? Que la iglesia es arrebatada o llevada al cielo en dos diferentes momentos, en ninguna manera. Estas personas son creyentes, sí, pero de la gran tribulación, que salen de la gran tribulación, por causa de la predicación del pueblo de Israel, los 144.000, quienes serán 12.000 por cada tribu, 12.000 de cada tribu de Israel, eh, que predicarán el Evangelio del Reino, ¿no? ¿Ya? Y no lo tengo que filosofar yo, ¿va? Eso lo podemos encontrar escrito en Apocalipsis 7, versículo 4.
O sea, yo ni siquiera estoy filosofando aquí, ni siquiera estoy poniendo mis propios pensamientos. Eso lo podemos encontrar tranquilamente en Apocalipsis 7, versículo 4. ¿Quiénes son los 144.000 de los que se habla ahí? ¿Ya? Entonces Apocalipsis no sigue una línea cronológica, no sigue una línea secuencial, hecho por hecho. De hecho es similar al, a los cuatro evangelios sinópticos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que no siguen un orden cronológico, pero que finalmente los cuatro se llegan a un solo punto de contención, ¿no? Que es el Mesías. Entonces vemos que la gracia de Dios, ¿no? Una cosa es el Evangelio de la Gracia y otra es la gracia de Dios, que es característica propia de Él y que desde siempre, toda la historia, se ha mantenido para con los hombres. Eh, Sino que lo ha hecho por distintos pactos, ¿ya? Uno fue el pacto veterotestamentario y ahora el nuevo pacto, ¿no? ¿Ya? Pero finalmente la salvación siempre se alcanzó por la fe, ¿ya? Inclusive antes, cuando no había ley, siempre fue por la fe, siempre fue, digamos, la promesa de un Mesías que venía a salvarlos de sus pecados. Eh, Justamente en la época de Abraham tenían esa promesa de recibir un Mesías redentor, ¿no? Esa es la promesa para las personas veterotestamentarias. Para las personas neotestamentarias eh, se les indica a creer en algo que ya sucedió. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, para las personas se les instruía a creer a algo que iba a suceder en el futuro. Para nosotros es algo que ya pasó. ¿Ya? Pues tengamos presente eso. La gracia de Dios siempre se ha mantenido en distintas épocas, solo que dentro de diferentes dispensaciones, ¿no? Dentro de diferentes pactos. Entonces, ¿cuál será el pacto en la época de la gran tribulación? Pues que esas personas mueran
Ya, entonces, a ver, denme un momento. Bien, entonces, Apocalipsis 6:9, aquí vemos la distinción de grupos, frente a Apocalipsis 7, cuando Juan eh, conversa con el anciano, figura de la iglesia. ¿Ya? Entonces, vemos la distinción de grupos. ¿Ya? Y si leemos un poco más la Biblia, sabremos que la iglesia es un solo cuerpo en Cristo. Entonces, por tanto, no podría ser dividida de esta manera. La iglesia es un solo cuerpo. Por tanto, si se va, digamos, si en la iglesia son 100 tendrían que ser, digamos, llevados al cielo. No podemos decir, bueno, son 100, entonces 50 primero se van, luego los otros 50. O sea, no tendría sentido, siendo que la iglesia es un solo cuerpo en Cristo y que no tendría por qué ser afligida porque ya, eh, según Romanos 4, si vamos a Romanos 4, el último versículo dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces vemos que no podría ser la iglesia, ¿verdad? De las personas que se estén hablando aquí en Apocalipsis 6 y en Apocalipsis 7 respectivamente, ¿no? Vemos que en Apocalipsis 6 se habla de un grupo que muere por la causa de Cristo, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían después del quinto sello, y claman a gran voz diciendo hasta cuando el Señor Santo y verdadero no por Dios que venga nuestra sangre y los que mueren en la tierra. No. Y bueno, se les dieron vestiduras blancas, sí, porque las vestiduras blancas es el Cordero quien nos da, Jesucristo. ¿Ah? No es que Dios viene por una iglesia pura, sin mancha, irreprensible. Todo eso Cristo ya lo logró. ¿Ah? Entonces el legalista siempre intenta decir, bueno, sí, somos salvos por gracia, pero para que te vayas con Cristo al cielo tienes que santificarte, tienes que purificarte. Entonces, de alguna manera ponen la obra del Señor incompleta, inconclusa. ¿No? Eh, Ahora luego por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, de ninguna manera.
Pablo, digamos, estaba convencido de que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará para el día de Cristo. Entonces, todas las pruebas, aflicciones que nosotros podamos tener como iglesia, justamente son para formarnos al carácter de Cristo, ¿ah? Al carácter, no a ser como Cristo y nunca pecar más, ¿ah? Porque eh, eso se logrará únicamente en la resurrección. Vamos a esperar un poco más, ¿sí? Quiero ver más personas aquí. Vamos a ver. Ujú. Mm, Vamos a compartir el live. Entonces, vemos que la Biblia hace una clara diferencia entre distintos grupos de creyentes, distintos grupos de santos. Santo, la palabra santo significa apartado, ah, algo que Dios hace, aquí, que saca del camino ancho y espacioso y lo aparta para él. Ah, entonces, ese es santo, ¿no? Pero los santos no son solamente en la iglesia. Vemos que también personas en el Antiguo Testamento son llamados santos. Por tanto, las personas que salgan de la gran tribulación también serán santos, ¿ah? No por su propia cuenta, por supuesto, sino por la sangre del Cordero. Por eso dice que han emblanquecido sus ropas, vestiduras, en la sangre del Cordero. Que se figura de la iglesia está en Apocalipsis 5, donde se ven pues figuras, eh,
poco comunes, ¿no? Por ejemplo, dice aquí en Apocalipsis capítulo 5 versículo 6: y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, ¿no?, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado, el que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, los ancianos son figuras de la iglesia, ¿ya? Y los 24 ancianos, o sea, el número 24 en la escatología bíblica es cuando algo está cerrado, tiene un término, ¿ya? Entonces, vemos ahí la figura de la iglesia, los 24 ancianos, quienes se postran delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, ¿eh? Ahí está, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, ¿ah?, para derramar los juicios, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Ahí está, la iglesia hablando. Porque tú fuiste inmolado, que dice Romanos 4:31, justamente lo que acabamos de hablar. Romanos 4:25, perdón, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, que es lo mismo inmolado, y resucitado para nuestra justificación. Entonces dice que, y con tu sangre, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido. Ahí está, para justificación. Nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Esa es la iglesia. Para todo aquel que cree, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la iglesia, símbolo universal, ¿no? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Ya? Entonces ahí está, figura de la iglesia, Apocalipsis 5, y Apocalipsis 6 y 7 son personas, como les dije anteriormente, que aún encuentran salvación por la gracia de Dios, pero que el trato es otro. El pacto es otro. El pacto es perseverar hasta el fin, no adorar a la bestia en su imagen, no ponerse la marca de la bestia, eh, eh, morir por la causa de Cristo. Hay dos caminos: o perseveras, digamos, en el sentido de no ponerte la marca y morir por la causa de Cristo, o perseveras escondiéndote, qué sé yo, eh, eh, siendo un fugitivo y entrar al reino milenial, ¿no? Digamos, de alguna manera salvas tu vida carnal, quizá por ahí prestas ayuda a los que no se marcan y mueren por la causa de Cristo. Entonces entras al reino milenial. Por eso está Mateo 25, el juicio de las naciones. Por cuanto me diste de comer y me diste de beber, ¿ah? Entonces, bendito de mi Padre, entrar al reino preparado desde la fundación del mundo. Entras en tu cuerpo carnal, reino terrenal, milenial, pero sigues en un cuerpo corruptible. Y por más que, bueno, a pesar que el Señor devuelve la longevidad, eh, tal como el gen Matusalén, que muchos
hablan de esto. Entonces, eh, estas personas, pues de alguna u otra forma, están en sus cuerpos de carne aún, aún corruptibles. Entonces, eh, no sé si todas, yo pienso que sí, porque, bueno, al menos el panorama bíblico no nos habla de que en el milenio vaya a existir una transformación del cuerpo, sino que esa es promesa a la iglesia, a los creyentes de fe, que son distintos grupos, los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento y los santos durante la gran tribulación. Entonces todos ellos serán resucitados en un cuerpo de gloria y que vendrán totalmente, eh, digamos, al reino milenial, ¿no? Vendrán al reino milenial. Entonces, en la Biblia no he podido encontrar, por lo menos discernir, si estas personas que entran al reino milenial, vamos a ver si está por aquí, no creo que no está por aquí, pero bueno, en el reinado milenial, pues las personas recuperarán la longevidad, eh, juventud, ¿sí? Por así decirlo, pero dice que al final Satanás, que fue encerrado 1000 años para que no engañara a las naciones en el abismo, no saldrá a engañar, y pues dice descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Entonces, por lo menos no encuentro ahí pistas que me digan si son todos los que entraron al reino milenial con cuerpo de carne, o cuando dice todos, se refiere a todos los que fueron engañados por Satanás. ¿Ya? Yo me inclino más a que todos los que entren al reino milenial serán engañados, entre comillas, y atentarán contra el Señor. Por tanto, fuego del cielo descendió y los consumió a todos. Y es muy probable que se dé esto porque el hombre, en un cuerpo corruptible, carne, pues siempre va a ser transgresor a la ley. Siempre. Si aún los santos, si aún los apartados, cometen pecados ocasionales, cuánto más los que no han sido apartados, los que están en el camino ancho y espacioso, cuánto más. Entonces, podríamos decir que todos los que entren al reino milenial, donde Cristo gobierna, donde, bueno, vendrá a sellar la visión, todo lo que dice Daniel 9, ¿no? A poner fin a la prevaricación, a establecer la justicia perdurable, etcétera, etcétera. Entonces, al final de ese milenio, el gobierno milenial, pues estas personas intentarán rebelarse contra Dios y fuego del cielo descendió y los consumió a todos, ¿no? Pero podríamos decir que la última oportunidad para ser salvo sería morir por la causa de Cristo, ¿ya? Porque, bueno, el Señor dijo, eh, aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que la pierda por causa de mí, la hallará. Entonces, todas las personas que entren al reino milenial preservaron su vida, no murieron por la causa de Cristo. Entonces vemos ahí que al final del milenio estas personas se rebelan contra Dios y dice la palabra fuego del cielo cayó y los consumió a todos. ¿Ah? Por tanto, podría yo dar mi punto de vista que ninguna persona que entre al reino milenial vivirá con Dios para siempre, sino que simplemente tendrá una prolongación más,
1000 años más. Y luego, pues luego pasará al lago de fuego, porque después de ese reino milenial habrá, digamos, un juicio, el juicio del gran trono blanco. Entonces todas las personas que no se hallaron inscritas en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¿Ya? Donde el hombre de pecado, que es el anticristo, y el falso profeta ya ardían, ¿ya? Inclusive mucho antes que los seres humanos. El falso profeta y el hombre de pecado estarán aquí, durante el reino milenial estarán aquí, en el lago de fuego. Satanás será enviado al abismo, a prisiones de oscuridad. Los seres humanos que no se vieron inscritos en el libro de la vida fueron borrados sus nombres, ¿ya? Entonces estarán aquí en el infierno y luego del juicio serán lanzados al lago de fuego. Las personas que mueren sin aceptar el testimonio de Cristo también van aquí a este lugar de tormento, donde la llama no se apaga y el gusano nunca muere, y próximamente serán lanzados al lago de fuego. Aquí. Uh-huh. Entonces, esa es una escatología muy simple la que les estoy explicando, muy básica, así a manera de ojeada, ¿no? Sabemos que la iglesia ya no está, porque la iglesia tiene esta figura de los 24 ancianos, que ya está adorando arriba con los ángeles. Lean Apocalipsis 5, por favor, léanlo. Y la gente de Apocalipsis 6 y 7 son personas que han creído durante la gran tribulación. Y estas personas son santos también, que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Ya? O sea, a, aprendamos, mejor dicho, entendamos que cuando la Biblia se refiere a santo, no es figura siempre de la iglesia. En el Antiguo Testamento también a las personas creyentes en Cristo se les llamaba santos. Pues a la iglesia también, santos, los apartados por Dios. Y en el tiempo de la angustia de Jacob, durante la gran tribulación, también habrán santos que son repartidos en distintos grupos. Unos son los que mueren a causa del testimonio de Cristo primero, después de que se desata el quinto sello. Y en Apocalipsis 7 podemos ver que hay otro grupo de santos, ¿ya? Que también por la causa de Cristo mueren. Eh, eh, pero no son los mismos de Apocalipsis 6, porque uno podría decir, pero estos son los mismos de Apocalipsis 6, ¿no? Los que mueren por la causa del testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Cristo. No, no pueden ser los mismos porque el Señor Jesús está confirmando ahí cuando se les dice que descansasen, no de dormir, sino que cesaran de hacer un reclamo, el reclamo que estaban haciendo, que era, Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo vengará la sangre de nosotros a los que moran allí en la tierra? Entonces se les dice, descansen un poco más, porque aún falta una parte de sus hermanos, una parte de los que se les van a unir a ustedes. ¿Ya? Entonces ahí vemos la distinción de grupos de creyentes, de santos. ¿Ya? ¿Por qué santos? Porque se nos ha imputado la justicia y santidad de Cristo. Así de sencillo, señores. Así es. Muy rápido, revisemos la escatología bíblica.
y aprendamos a distinguir quiénes son los santos. No siempre es la iglesia, también en el Antiguo Testamento había santos. Y también en la gran tribulación habrán grupos de santos, ¿no? La iglesia no puede ser porque la iglesia, como les dije, ya está adorando en el cielo junto con los ángeles. Léase por favor Apocalipsis capítulo 5. Y bueno, ahí nos explica de los 144.000, ¿ah?, que serán la voz de Dios durante la gran tribulación, que predicarán el evangelio del reino y que ganarán muchas almas, la gran cosecha. ¿Ah? La gran cosecha de almas vendrá en la angustia de Jacob, aquí, durante la gran tribulación, de 12.000 de cada tribu de Israel. ¿Ya? Aquí queda también la enseñanza de los testigos de Jehová, queda anulada, ¿no? Entonces, es un trazamiento básico que les he dado. Para los que recién se conectan, bueno, ya verán la grabación. Es un trazamiento básico de la palabra de Dios que les he dado para que aprendan a diferenciar los grupos de santos, ¿ya? Y que cuando la Biblia usa palabra santo, no siempre es la iglesia, ¿ya? Y lo podemos comprobar tan simplemente con lo que está escrito, con una exégesis, ¿no? Una gramática básica. Conforme lo que está escrito creí, por lo cual también hablé, así también nosotros hemos creído, por lo cual también hablamos. Entonces, no es aquí cuestión de hacer inferencia, filosofar, oye, ¿quién es este grupo? Voy a hacer este. También la Biblia te va a explicar quién es, qué grupo de santo es al que se está refiriendo. Pero hay que leer el panorama completo. Hay que leer el panorama completo. Por ejemplo, los adventistas también usan, por ejemplo, Apocalipsis 14, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá, ya. Por ejemplo, Apocalipsis 14 te habla de los 12.000, perdón, de los 144.000 también. Entonces tú dirás, pero si ya se habló en Apocalipsis 5, ¿por qué recién aquí se habla en Apocalipsis 14? ¿O por qué se habla aquí otra vez de los 144.000? Porque ya les dije que Apocalipsis no es una línea de tiempo en la cual pues uno diga, mira, primero sucede esto, luego sucede esto, no, no está en orden cronológico, tal y como los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, bueno, luego los adventistas, por ejemplo, usan el versículo 12 de Apocalipsis capítulo 14. Entonces dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, como ellos no distinguen, los grupos de santos dicen que es la iglesia. Y que ya ves que hay que guardar los mandamientos también. Porque aquí dice, estos son, aquí se muestra la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Entonces ellos dicen, ya ves, hay que guardar los mandamientos, refiriéndose al decálogo, ¿no? Para ser salvos, ojo, Yo por supuesto no te estoy incentivando a que no guardes los mandamientos, ¿verdad? Pero para ser salvos, no, si ya los desobedeciste. ¿Ya qué sentido tendría guardar una ley que ya desobedeciste y la cual está sentenciada a pena de muerte? No tiene ningún sentido. O por ejemplo, si tú vas a un tribunal de los Estados Unidos y un reo es acusado a pena de muerte,
Ya qué sentido tiene que ese reo ahora se porte bien, ahora diga, señor juez, voy a limpiar la cárcel, pero no me mate, voy a indemnizar a la familia de las víctimas que cobré por vida. No, yo no tiene ningún sentido. Sobre ti se aplicó pena de muerte. ¿Listo? ¿Mm? Y un juez justo, y justo es Dios, tendría que aplicar pena de muerte. ¿Ya? Así de simple, así de sencillo. Ahora, tú decides, o esa pena de muerte se te aplica aquí en el juicio del gran trono blanco, o crees que esa pena de muerte la pagó Cristo por ti. El único que podía pagar, que podía morir y volver a la vida. Tú decides, amigo. Así de sencillo y así de simple. Y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado, ¿ah?, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Ah? Inclusive, miren, el grupo que sale de la gran tribulación, en Apocalipsis, a ver, 7, versículo 12, dice, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Perdón, en el versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. El Señor dice que los ancianos son figuras de la iglesia. Muchos dicen los ancianos son los 12 apóstoles y los 12 patriarcas de Israel. O sea, sí he visto interpretaciones así, bueno, inclusive yo la creía antes, pero no, 24, vemos que el número 24 es un número especial, eh, cierra ciclos, por así decirlo, y cuando algo ya se ha completado, es figura y representa al plan de salvación de Dios. Entonces, esto incluye a los santos eh, del Antiguo Testamento como a los santos del Nuevo Testamento, la iglesia. ¿Ya? Ahora, el otro grupo, a ver, que habría que hacer una diferencia, el otro grupo de santos también, justamente como acá dice, eh, Juan dice, bueno, el anciano le dice a Juan, y me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Eh, a ver. Claro, el Señor Jesús en Mateo 25, ahora que recuerdo, los llama mis hermanos más pequeños, ¿no? ¿Sí? Que están debajo del altar. Bueno, se podría decir, y esto no está escrito, pero como que son creyentes ya, no sé si llamarles de última categoría, pero digamos que en menor rango, llamémosle así, ¿no? Menor rango.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, la iglesia tiene un rango superior. Ojo, pero únicamente los que se lo merezcan, ¿no? Por eso Pablo hablaba de la carrera por las coronas. Entonces, los que se lo merezcan tendrán un rango de autoridad, quizá, o de superioridad, no en el sentido de enorgullecerse, sino de rango, ¿no? Es como un ejército. Tenemos al general, al capitán, no sé, al alférez, así, ¿no? Pero el respeto es el mismo, por supuesto, sino que en cuanto a posición es poco superior, ¿no? Entonces, en ese sentido hablamos de superioridad, un rango de superioridad, ¿verdad? Esto por supuesto que no lo estoy sacando de mi pensamiento, porque yo lo estoy, digamos, trayendo cuando Pablo habla de que las obras de cada uno serán evaluadas, ¿no? Y si la obra de alguno se quemare, entonces será salvo, así como por fuego, pero pues su obra se quemará, o sea, no tiene ninguna recompensa o galardón. Y para las personas que no, que su obra permaneciese, no se quemara, bueno, será recompensado en los cielos. Entonces, por eso Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, no porque la fueras a perder, sino porque vas a tener que comparecer. El juicio comienza por la casa de Dios. Vas a tener que comparecer en el tribunal de Cristo. Es un tribunal excepcional para creyentes. A ver, eh, en cuanto al servicio a Dios, en cuánto fue efectiva tu oración, a quién le predicaste, a cuánto les predicaste, cuántas personas fueron, digamos, por ti y escucharon el Evangelio. Porque Dios lo podría hacer hasta con las mismas aves, con las mismas piedras, ¿ya? Pero Dios respeta su plan de salvación. Entonces, ahora, al tiempo de la gracia, lo hace por medio de los gentiles. Después, en la gran tribulación, lo hará por medio de judíos, israelitas, los cuales pues son vírgenes, son castos, eh, no, digamos que de alguna u otra forma se hicieron eunucos para Dios. Y estas personas son los que llevarán a las naciones el testimonio de Jesús, ¿ya? La palabra de Dios. Por tanto, pues todo el que creyere en este tiempo y que de alguna manera, estando ahí presente la gran tribulación, pues van a tener que demostrar que realmente son creyentes, ¿no? Ahora quizá en esta época de la gracia, en que ya quizá nosotros pues vivimos tiempos de paz, entre comillas, en comparación con la primera iglesia, la iglesia primitiva, los cuales pues recibían vituperios, persecuciones, maltratos, fueron muertos inclusive. Entonces, de alguna u otra forma se podría demostrar su fe, ¿ya? Una fe activa. Eh, sometida vuestra fe a la prueba, pues eh, lo perfeccionaba, lo moldeaba a la imagen de Cristo. Quizá ahora no tanto, porque como les dije, pues eh, menos en esta parte de Occidente se respeta el cristianismo y pues a nadie que predique de Cristo pues se le mete preso. Que no es lo mismo que tú ahorita vayas a China y quieras predicar de Cristo, te meten preso. Pero ahí se demostraría si realmente eres de Cristo, ¿no? Si realmente eres de Cristo. Sometida vuestra fe a prueba, ¿no?
Entonces, en esta época, o por lo menos en esta parte de Occidente, que la iglesia no es sometida a prueba, persecución, tribulación de hombres, entonces la tiene más fácil, ¿no? Por así decirlo, más ligera su carga. Eh, pero en esta época de la gran tribulación, pues nunca la hubo ni la habrá jamás, el trato es distinto. El trato es guardar los mandamientos de Dios, que es no marcarse, no adorar a la bestia en esa imagen. Aquí está, yo no lo estoy diferenciando, esto lo podemos leer en Apocalipsis 14, versículo 9, que por medio de un ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahora, eh, en la segunda venida, ya la iglesia, ya la esposa, está formada en un cuerpo de gloria que dice será similar a los ángeles. ¿Ya? Ya no será más un cuerpo de carne, aquí, un cuerpo corruptible, sino similar al de los ángeles, ¿no? Bueno, más que todo del Señor Jesucristo. Dice, y el humo de tu tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche, tal como el Salmo 22:1, ¿no? Si vamos y leemos el Salmo 22. Entonces, pues aquí vemos los mandamientos, ¿no? Cuando la Biblia habla de mandamientos, no siempre se refiere a los mandamientos del decálogo, ¿no? Tienes que ver cada texto en su contexto. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús también dice, ahora os mando a que hagan discípulos a las naciones y que os enseñen todo lo que les he mandado. Entonces tiene que ver qué ha mandado Jesús. Entonces, ahí vemos pues todo lo que ha mandado. Entonces, cuando dice mandamientos, no siempre son los 10 mandamientos, ¿ya? Así que tener en cuenta eso, ¿ya? Cuando dice mandamientos, no son siempre los 10 mandamientos. Cuando dice santos, no siempre son la iglesia. Entonces hay que aprender a hacer diferencia de los grupos, en este caso de santos, o de los mandamientos que se estén estableciendo en el capítulo. ¿Ya? A tener en cuenta esto, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nos vemos.